en nuestras vidas, por no desampararnos y por no permitir, amado Señor, que nos apartemos de tu camino. Dice tu palabra que tú no dejarás que nadie nos arrebate de tu mano. Y aquí sigues hablando a nuestra vida y guiándonos de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias por lo que estás haciendo y gracias, amado Señor, por lo que harás, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. En esta hora yo le doy la bienvenida, le invito a que tome asiento y vamos a preparar nuestro corazón para recibir palabra de Dios en esta tarde de jueves, como todos los jueves aquí en el centro de Bogotá. Y yo le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios de una vez, a un versículo que en las últimas semanas hemos tocado varias veces y está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y es el versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor propio, de amor y dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que viene de parte de Dios, la presencia del Señor en nuestras vidas, es todo lo contrario a lo que quiere infundir el enemigo. Hemos hablado en varios de los últimos servicios de la intimidación. Hoy vamos a hablar de su contrario. ¿Cuál es lo contrario de la intimidación? La valentía, hermano. El título del mensaje en la tarde de hoy es una palabra que toca la Biblia en algunos momentos, que es audaz. ¿Y cuál es el significado de la palabra audaz? Valentía, osadía, coraje. Bíblicamente, en los diccionarios bíblicos, cuando usted mira el tema de audacia, habla de valentía, de franqueza y de osadía. Y es lo que dice la palabra de Dios allí, el apóstol Pablo, que le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo, y le está haciendo una claridad, algo que nosotros también debemos tener muy claro en nuestro corazón, y es que el temor que ata, el temor que nos detiene, que nos hace retroceder, que nos arrincona, no viene de parte de Dios. Ninguno de nosotros en ningún momento puede decir que Dios está inquietando a una persona que se siente atada. El enemigo utiliza armas poderosas. Una arma poderosa que utiliza es el temor, la duda, la incredulidad, y por el temor la puerta es la intimidación. Lo hablábamos hace poco, creo que el domingo también estuvimos hablando aquí sobre este tema. Esa intimidación se convierte en esa puerta que nos hace a nosotros llegar a unos pensamientos que nos quitan toda esperanza y toda expectativa. Por allí, en el pasaje de los huesos secos, ¿recuerda usted cuando el Señor dijo: este es mi pueblo que terminó en esta situación, pereció porque habían perdido la esperanza? Ellos habían perdido la visión, la expectativa, y el temor hace eso en nuestras vidas, o más bien, en vez de perderla, no la trastoca, no la cambia. Cuando una persona tiene fe, está mirando con una expectativa de acuerdo a la palabra de Dios, con esperanza. Hay cosas que van a ocurrir maravillosas, estamos a la expectativa, Dios va a obrar, Dios va a hacer un milagro. Y cuando recibimos palabra de Dios, pues mucho más, porque estamos viendo las cosas que no son como si ya fueran. Pero cuando hay temor, ¿qué vemos? Todo va a estar peor de lo que está hoy, mejor no lo hagamos, no demos un paso, mejor es retroceder, mejor es recogernos. Y entonces pasamos a vivir de una manera, hermano. O vivimos valientes delante del Señor, audaces, porque hay una fuente que nos da esa valentía, y lo vamos a ver ahora en la Biblia, y estamos a la ofensiva. ¿Y qué es la ofensiva? No es andar peleando, no es a la ofensiva con las personas, sino que vamos avanzando, y así haya obstáculos, así haya tropiezos, nosotros seguimos mirando hacia dónde, hacia adelante. La palabra de Dios nos llama a eso. Un libro como el de Josué, por ejemplo, cuando el Señor da las instrucciones de Jericó, dice al pueblo que en el momento en que caigan los muros, ellos marchen, y la Biblia especifica, hermano, y dice que deben acelerar el paso, tomar en conquista esa ciudad, porque Él la ha entregado, y dice: marchen hacia adelante.
Cualquiera podría decir, pero la Biblia, ¿por qué nos hace esa aclaración? Que la marcha es hacia adelante, hermano, y lo dice el autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos la tendencia siempre de ir hacia atrás, de protegernos, como de escondernos, como de mejor acabemos con todo, mejor retrocedamos, mejor nos recogemos. Y la Biblia dice en Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. En otro pasaje hay un momento que el Señor también habla de marchar hacia adelante, y es cuando el mar se abre y el Señor le da la instrucción a Moisés y le dice: y cuando se abra en las aguas, vayan ¿hacia dónde? Hacia adelante. Con el Señor vamos siempre ¿hacia dónde? Hacia adelante. Es que hay algo que le digo, hermano. Este día está cercano a acabarse. Ya van a ser las 7 de la noche, ya han corrido 19 horas de este día. Ya estamos cerca. Usted ahorita sale del servicio, salimos 8 de la noche, llegamos a casa, si usted tiene algo que hacer, pero ya tipo 10 de la noche ya usted se acuesta a descansar y se acabó el día. Y el día no se va a quedar en que usted despierte mañana y otra vez es jueves, no se va a repetir. Ya es viernes, avanzó. Imagínese usted atemorizado viendo cómo pasa el tiempo y usted recogido o escondido. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo con los dardos que envía, con la intimidación, con el temor que ata, con el temor que detiene, con el temor que nos hace tropezar. Todos vivimos situaciones, hermano, que en algunos momentos nos logran mover el piso. Y eso es normal, porque es que lo desconocido, empezando la fe, muchas personas le van a tener un poquito de temor. Lo hablaba aquí alguna vez también, que hay personas que no quieren, que oran, pero no quieren oír la respuesta de Dios porque le tienen miedo a la respuesta de Dios. Y le tienen miedo a la respuesta de Dios porque si el Señor dice: sí, fui yo el que te mandé, o avanza, o tú estás quedadito, levántate y hazle. A Josué, volvamos a tomar el ejemplo de él, le dice en algún momento: Josué, tú ya eres anciano. Han pasado años, has conquistado esto, este pueblo, este otro y este otro. Han pasado años y tú has estado en el frente de batalla y has llevado a este pueblo a la conquista. ¿Qué pensaría Josué que el Señor le iba a decir en ese momento si recibe esa palabra? Y sí, ya estás viejo, sí, Señor, ya es hora de descansar. Pero el Señor no le dice eso. Usted puede leerlo por ahí en el libro de Josué, en los capítulos 14 y 15, hermano, que lo que el Señor le dice es otra cosa. El Señor le dice: bueno, pero todavía te falta mucho por hacer, así que a moverte. Ya estás viejito, pero lo que te corresponde a ti todavía falta mucho. Y entonces, como para confirmar el tema, viene Caleb y le dice a Josué: oiga, han pasado más de 40 años, pero yo todavía me siento, dame ese monte, y pide el monte de Horeb, a donde había gigantes, donde nadie quería ir. Era una tierra que no habían tomado. ¿Por qué? Porque había temor. Pero había un hombre que no tenía temor y le dijo a otro hombre que tampoco tuvo temor, y ellos se comunicaban en un espíritu diferente al resto. Adelante, háganlo. Y Caleb dice: ¿y quiénes van a ir a acompañarme más? El que tome un territorio, porque yo tengo una hijita y yo quiero que ella se case con un valiente como yo. Y el que la toma, hermano, ese hombre que va, ese otro valiente, termina convirtiéndose en el primer juez. Entonces vemos, mi hermano, que el llamado de Dios a caminar en fe es un llamado, siempre lo he repetido, que la vida cristiana es para valientes. Entonces hay momentos que nos causan un poquitín de inquietud, y en esa inquietud el enemigo lanza. Hay una palabra que me confronta, una promesa de parte de Dios, y yo digo: Dios mío, y todos hemos llegado a ese momento en que nos hacemos la pregunta: Señor, ¿eres tú el que me está diciendo que haga esto? ¿O soy yo? ¿O es mi emoción? Dios mío, confírmame. ¿Cómo siente usted que el Señor le confirma, hermano? No es difícil entenderlo. Cuando tenemos paz, así parezca la locura más grande del mundo, ahí está el Espíritu de Dios. Pero esa inquietud que tenemos, que es normal porque nosotros somos personas que tenemos límites, entonces es normal que nos preguntemos: ¿eres tú Dios o no eres tú, Señor? Eso lo aprovecha el enemigo, y lo aprovecha el enemigo para lanzar dardos y decir: mejor no haga absolutamente nada.
Eso lo aprovecha el enemigo. Entonces nosotros necesitamos ser valientes para que así el enemigo se oponga a que se cumpla la voluntad de Dios, nosotros podamos caminar en fe. Y para poder caminar en fe, mi hermano, es necesario que nosotros tengamos una fuente, algo o alguien en quien confiar. Y nosotros ya sabemos quién es esa persona. ¿Quién? Dios. En el capítulo 1 del libro de Josué, el Señor le da un llamado, es un mandamiento. En el capítulo 1, versículo 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayen. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nosotros vemos mucha gente que dice en el mundo ser valiente y que dice ser audaz y que dice que todo lo puede. Hermano, la intimidación nos retrae, nos lleva hacia atrás, nos esconde o nos hace buscar dónde escondernos. Eso hace la intimidación. La valentía nos impulsa hacia adelante y mucho más la palabra de Dios. Pero digamos, aquí un ejemplo con mi hermano Juan, él confía en él. Y él confía en sus capacidades, en su fuerza, en su estatura. Los que lo han conocido él es altote, y confía en su estatura, en su capacidad, en su inteligencia, en su fuerza física, en su experiencia, en su testimonio, en todas las cosas que ha vivido, y dice: yo no le tengo miedo a nada, yo voy para adelante. Y yo, que soy un hombre de Dios, le digo: pues yo tampoco tengo temor. Los dos tenemos una fuente diferente donde fortalecernos, esa valentía y esa audacia. Él la tiene en él y yo la tengo ¿en quién? En Dios. ¿Y de dónde viene la fuente de esa valentía o de esa audacia? Determina cuánto vamos a avanzar. Porque entonces yo le digo: usted es un valiente, yo también soy un valiente, hermano, démonos la mano y vamos para adelante. Y vamos a dar pasos de fe y vamos caminando. Él confiando en él y yo confiando en Dios. Si yo confío en Dios, reconozco que yo tengo capacidades limitadas de fuerza, de sabiduría, de todo. Mejor dicho, yo dependo del Señor. Él dice: yo dependo de mí mismo. Y vamos dando pasos y avanzamos 10 pasos. Y en esos 10 pasos que avanzamos empiezan los problemas, la oposición, empiezan las circunstancias difíciles, empiezan las contingencias. Cuando viene todo eso, yo no me detengo. Y no me detengo porque hay un mandato de parte de Dios. Y yo tengo mi mirada de fe puesta por encima de esas circunstancias a donde yo debo llegar. Pero él no lo tiene, porque lo tiene en sí mismo. Entonces, él empieza a ver los obstáculos como que quizás el primero, listo, paso. El segundo, ya me siento un poquito más oprimido, cansado. El tercero, ya estoy dudando. El cuarto, mejor me doy por vencido. ¿Por qué? Porque está confiando únicamente en él. Y esa limitación que él tiene, lo va a llevar ¿a qué? A retraerse, tarde o temprano. Es decir, que la audacia o la valentía que él tenía no es de largo aliento. Y ahí vemos a muchas personas, muchísimas personas, que de pronto dieron unos cuantos pasos, que avanzaron, que hicieron algo, pero cuando empiezan los problemas, las circunstancias difíciles, entonces bajaron sus brazos y dijeron no. Y la duda empezó a venir. Y entonces el enemigo, ahí es cuando convence a muchos, es que eso no es de Dios. Pero quien tiene la fuente de su fortaleza en el Señor, vuelvo y repito lo que dice aquí: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayen, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mi hermano, el Señor es el que nos fortalece a nosotros, porque Él es la fuente de esa audacia o de esa valentía. Entonces todas las personas que se creen muy fuertes en sí mismos, físicamente o intelectualmente, o por las cosas que tienen, hermano, son de corto aliento. Y son de corto aliento porque el día que haya un problema que no pueden resolver, lo primero que hacen es tirar la toalla. ¿Y qué hace el hombre de fe o la mujer de fe cuando hay un problema que no puede resolver? Que son muchísimos. Yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y si Él me dijo que me parara aquí y que persistiera, entonces yo le creo a Dios. Yo no puedo, Señor, pero yo dependo de ti.
Entonces, ¿podemos tener audacia sin estar con el Señor? La respuesta es no. O quizás sí, un poquito de corto aliento. Ante los problemas que otros pueden enfrentar, entonces pongamos el ejemplo que aquí hay dos valientes, él confiando en él, yo confiando en Dios, y de pronto hay alguien que se dejó intimidar. De pronto hay una persona, Julie se dejó intimidar. Entonces estamos los tres. Nosotros avanzamos, Julie se queda quieta, ella retrocede porque se dejó intimidar. Pero en lo que avanzamos nosotros, el corto aliento va a llevar a Juan hasta un punto únicamente. Pero el que tiene fe, sigue adelante, hermano. Si el Señor dice que está con nosotros, o aquí le dijo específicamente a Josué, Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas, en todo lugar donde tú estés. Entonces nosotros decimos, bueno, Dios está en todos los lugares, en todas partes. Dios está en este auditorio, claro que sí. Dios está en este edificio, claro que sí. Ahorita salimos a las 19, Dios estará, sí. El Señor está en todo lugar. Pero no significa que Él está presente así como Él puede estar en todo lugar, sino que esa presencia de Dios tiene también una manera de manifestarse en nuestra vida. ¿Cómo iba a estar con Josué? Si nos devolvemos un versículo, ahí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo sé yo si el Señor está conmigo o no está conmigo? Si Él es la fuente de mi fortaleza o no es la fuente de mi fortaleza. Hermano, la palabra de Dios que habita y está escrita en mi corazón. Yo no me sé toda la Biblia. Yo conozco muchos versículos, llevo muchos años predicando, hermano, pero hay mucha de la palabra de Dios que está escrita en mi corazón. Esto no se trata de un ejercicio de buena memoria, porque hay gente, yo conozco muchas personas que tienen una memoria tremenda y se han tomado una tarea y es aprenderse la Biblia completa. Un tema muy plausible, muy loable, hermano, que alguien diga, yo tengo como meta aprenderme, mentalmente aprenderme toda la Biblia. Y eso está muy bien, pero igual si se la aprende y está toda aquí, pero no está aquí, pues igual, hermano, Dios no está. Pero puede que usted no conozca sino una parte, o que se haya aprendido una parte, pero lo más importante es que usted lo viva. Entonces, cuando yo estoy caminando y ya se me quedó en un punto Julie y en la mitad del camino se me quedó Juan y él bajó los brazos o retrocedió, yo sigo adelante, pero sé que no estoy solo. Y en el momento en que vienen los problemas y las circunstancias difíciles, hay algo que arde en mi corazón. Y es la palabra de Dios, las promesas del Señor y la palabra que se empieza a convertir en esa palabra viva y eficaz. Y entonces hay un momento en que yo me muevo y me tiemblan las rodillas y como que quiero bajar los brazos y bajar la guardia, y entonces es la palabra de Dios la que empieza a arder. A Jeremías le ocurrió, quise quedarme callado, quise no volver a predicar, quise olvidarme de todo esto, pero había dentro mío algo que ardía, era un fuego mucho más poderoso que yo no lo pude resistir. En cambio de apagarse, lo que hizo fue avivarse. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Donde empezamos allí, antes de ese versículo 7, en el versículo 6, aviva el fuego del don que hay en ti. Y eso viene a través de la palabra. Entonces, la palabra de Dios no es un adorno. Y Biblias, hoy hablamos en la emisora de las Biblias de matrimonio preciosas que vimos. Hay Biblias en presentaciones, Biblias de estudio, de una cosa, de la otra. Y qué bueno que usted tenga la oportunidad de leer y tener y examinar y estudiar muchas Biblias. Pero si no está escrita en su corazón, hermano, esa biblioteca preciosa cristiana que usted tiene, si esa palabra no está escrita en su corazón, usted está tan débil, hermano, como el que se dejó intimidar o como el que nunca ha conocido al Señor. Pero cuando hay una palabra que arde en nuestro corazón, entonces somos audaces. Y entonces empezamos a entender que esa valentía de la que el Señor habla y a la cual nos llama es para que se cumpla un plan que Él ya estableció. Y entonces nosotros, la razón que nos dice,
Mi razonamiento dice, no tengo posibilidades, no tengo el dinero, no tengo los recursos, no tengo el estudio, no tengo la academia, y eso me dice la carne. Pero la palabra arde y me recuerda que yo fui llamado con un propósito y que a pesar de las tormentas y las circunstancias difíciles, si yo sigo confiando en la palabra de Dios y caminando, soy ese hombre audaz, esa mujer audaz, es decir, valiente. Y no es valiente porque yo soy y me he enfrentado y estudié, y si les contara con cuántos me he enfrentado y cuántas cosas he vivido. No, yo lo soy porque hay una palabra que el Señor me dio y yo estoy caminando por fe, no por vista. Y cuando camino por fe hay algo a lo que renuncio, a la queja, y renuncio a la intimidación, y renuncio a una cantidad de cosas. Y en la tormenta entonces de pronto en un momento digo, venga, éramos 3 antes de partir, se nos quedó una antes de partir, pero en la mitad del camino se quedó el otro. Ahora, Señor, ¿estoy solo? Nunca estoy solo, porque Dios prometió estar conmigo. Entonces Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Señor, me voy a ir al otro lado del mundo, me voy a ir por allá a una nación. Tú me llevas a una nación donde está prohibido el evangelio, donde no se puede tener una Biblia, donde no existen iglesias. Y entonces, ¿qué hago si voy a una nación donde no puedo elegir el domingo? Si voy al culto de las 7, de las 9, de las 11, si prendo el televisor o el radio y está totalmente prohibido predicar la palabra, entonces, ¿qué hago? ¿Quiere decir eso que se acabó mi vida cristiana? La respuesta no, porque mi relación y la palabra de Dios se sigue avivando y sigue ardiendo. Entonces no tengo temor. ¿Dónde está la fuente? El Salmo 27 lo dice David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es ¿qué? La fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mi hermano, ¿quién es la fuente de su fortaleza? ¿Es el Señor o son las circunstancias? Porque cuando hay problemas, y mire hermano, todos hemos pasado por situaciones. Imagine que hoy en día hay muchas personas que condicionan su espiritualidad ¿a qué? A las circunstancias. Entonces, Señor, yo voy a la iglesia, pero tú te has portado mal conmigo porque en la economía estoy mal, o porque tengo un problema allí, o porque tengo un problema allá, y entonces ya bajo los brazos, me desanimé, no vengo a la iglesia, no voy, porque qué pereza, me voy a encontrar problemas por el camino, me voy a encontrar problemas en la iglesia, me voy a encontrar problemas, en todo lugar se va a encontrar usted problemas, hermano. Pero la Biblia nos enseña algo: la fuente de mi fortaleza es Dios. No es otra cosa, no es la circunstancia. Y si hay una tormenta, y si hay problemas en la economía, y si hay problemas en el trabajo, y si tengo una situación, cualquiera que ella sea, entonces digo, pero es que esas situaciones o esas aflicciones o esas circunstancias que estoy viviendo no son la fuente de mi fortaleza, no son la fuente. No me pueden dar. El dinero me puede dar cierta seguridad temporal, mientras lo tengo en el bolsillo, pero me lo gasté, y ahora ¿qué? Ya me acabó. Y en la medida que tenía, si tenía poquito, pues gasto poquitas cosas, pero tengo mucho dinero, y fui y gasté mucho dinero, y ya no está. Hermano, la fortaleza, dice Caleb, un hombre que dice que a los 40 y a los 80 soy tan fuerte. A los 40 y a los 80 igual la fuerza física. No, no puede ser. Es que la Biblia misma dice que este cuerpo se va desgastando. No podía ser. Ese hombre estaba mintiendo, y ese hombre está ahí mintiendo en un momento en el libro de Josué. ¿Y cómo se le va a ocurrir a él que va a tener la misma fuerza a los 40 y a los 80? No, él no está hablando de una fuerza física. Él está hablando de su fe. Recibió una palabra hace más de 40 años. Y esa palabra que recibí hace más de 40 años arde. Es como si me la hubiera dicho el Señor esta mañana cuando estaba orando. Y eso me da la misma fuerza. Ya no es la misma fuerza física, pero dentro mío hay ¿qué? Una palabra, una promesa. Mire cómo la fuente de su fortaleza y mi fortaleza es el Señor. Y eso, hermano,
Esto que yo le estoy diciendo no es nuevo. Esto usted lo ha leído muchas veces en la Biblia. Es más, usted ha orado para que el Señor le dé fortaleza. Usted ha orado para que el Señor bendiga todo lo que usted hace. Y se levanta y se encuentra con circunstancias, con situaciones, y el Señor le dice, ¿quién es su fortaleza? Entonces usted dice, no, me fue mal en el trabajo, o no tengo dinero, o tengo un problema aquí, o tengo un problema allá, se acabó mi fuerza. Y el Señor le dice, ¿y su fuerza era eso? Y entonces, ¿dónde está su fe? Ahí estaba su fe, en cosas temporales, en temas netamente, 100% terrenales. Ahí estaba su fuerza, con razón no le dio para avanzar mucho. Con razón no le dio. Y el enemigo sabe eso. Y el enemigo conoce ese lugar o ese momento o esa situación o circunstancia por la cual usted se da por vencido. Y conozco personas que dicen, voy a empezar de nuevo. Y no está mal, hermano. Si usted se cae, pues ¿qué hace? Pues se levanta, ¿cierto? Pero hay personas que llevan muchos años llegando al mismo punto, vuelven a empezar, llegan al mismo punto donde el enemigo le dice, hasta aquí llegas tú. ¿Por qué? Porque no tienes lo que se necesita para seguir adelante. ¿Qué es lo que necesita? Una fuente de fortaleza que sea mucho más grande que los problemas y las circunstancias que usted va a vivir. Por eso el Señor cuando habla, y Jesús dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que debíamos confiar ¿en quién? En Él, porque Él había vencido. Si usted tiene fe, hermano, usted tiene fe en quien venció toda circunstancia y venció en la cruz del Calvario. Y si Él es la fuente de su fortaleza, usted no tiene temor ni de lo que está viviendo, ni de lo que está por venir, ni de los problemas. Voy a mirar con esperanza hacia mi futuro. Tengo esperanza, tengo fe. Dios tiene el control, cantábamos ahorita. Él sigue teniendo el control. Yo creo, yo confío en el Señor. ¿Será que va a tener problemas? Es que a mí no me gustan las circunstancias difíciles, no me gustan las tormentas, no me gustan las confrontaciones, no me gustan las aflicciones, no me gustan las pérdidas, no me gusta que las cosas salgan mal. Pues hermano, aunque usted no lo quiera, va a ocurrir. Ay Señor, yo no quisiera pensar en que voy a tener problemas. Entonces el Señor dice, pues no piense en eso. Si no quiere pensarlo, no lo piense. Punto. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Entonces miro con esperanza, pero tengo una certeza. Tropiezos va a haber. Va a haber un día en que tenga que salir corriendo para una sala de urgencias, o sea yo, o sea un familiar. Va a haber un tiempo en que vamos a despedir gente muy querida de la familia o amistades. Va a haber tiempos en que, y más en una iglesia, hermano, en que los vecinos van a decir, está muy duro. Ojalá nunca molestar a los vecinos, pero podemos convertir eso en una oportunidad para predicar la palabra. Y va a haber momentos en que las cosas no van a ir muy bien en el trabajo. Y la economía mundial no depende de mí ni la economía de esta nación. Y puede haber una situación donde haya una apretura. Y resulta que ayer yo estaba, mejor dicho, en la cima y me estaba entrando recursos y resulta que ya no. Ahorita no, va a haber esos momentos, va a haber días de sol, va a haber días de neblina, va a haber días de lluvia, va a haber días de frío, va a haber días de calor. Pero mi fortaleza no tiene una fuente ahí, sino en algo mayor. Vuelvo a decirle en el Salmo 27:1, Jehová es la fortaleza, la fuente de mi fortaleza. ¿Y sabe quién vivió esto, hermano? Hablando de David en el Salmo 27, devolvámonos en la Biblia al primer libro de Samuel. Y lo vivió David cuando enfrentó a Goliat, hermano. Aquí vemos quizás uno de los ejemplos más claros de lo que es ser audaz y ser valiente. Todos los hombres de Dios, cuando vemos nosotros la historia de hombres que se levantaron desde el mismo Génesis, Abraham salir de su casa sin saber a dónde iba, Noé construir un arca, Abraham enfrentar un ejército o un pueblo enemigo para librar a las familias de quienes estaban allí en Sodoma y todo este tipo de cosas. Entonces vemos gente, hermano, que no tuvieron una preparación. Mira,
Y la preparación es así: el día 20 de febrero del otro año tú vas a enfrentar una circunstancia difícil, entonces te vas a preparar para ir. No, lo que el Señor hace con nosotros al ir estableciendo el carácter de Cristo en nosotros, y esa formación a través de los momentos difíciles nos tiene preparado para todas las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando la palabra de Dios está escrita en mi corazón y yo creo y arde en mi corazón, puedo vivir de la manera en que vivió este hombre. En el capítulo 17, que nos habla de David y Goliat, vemos, por ejemplo, en el versículo 8, en la palabra de Dios, versículos 8 y 9, y dice que se paró y dio voces. ¿Quién? Goliat, a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hermano, hay un desafío. Y esto es lo que hace el enemigo siempre: nos saca al frente de batalla. ¿Quién es el que me va a hacer frente? Y ahí viene la contingencia, la circunstancia difícil. A veces lo vemos como demasiado, mucho más grande que David, hermano, que Goliat. Y entonces está allí este Goliat hablándole a un ejército. No era los vecindario, los muchachos que estaban en el vecindario, no, era un ejército, los siervos de Saúl. Saúl ya había visto batallas y había visto la gloria de Dios, y sobre el pueblo de Dios no había una promesa, había muchísimas promesas. Entonces nosotros vemos que está desafiando a hombres que deberían caminar como caminaba David: Jehová es la fortaleza de mi vida. O como en el momento en que el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Estos eran parte del mismo pueblo y sin embargo no tenían fortaleza. Y aunque eran soldados, y aunque era gente que había enfrentado batallas, y el mismo Saúl era un hombre que había visto victorias, pero en este momento en la vida de Saúl no había esa misma relación con Dios. Ya el Señor no era la fortaleza de su vida. ¿Quién era? ¿En quién confió Saúl? Le quería dar su espada y le quería dar su armadura a David. ¿En quién confiaba? En él. ¿Y en quién confiaba su ejército? En ellos mismos. Y sin embargo eran los chachos de la historia. ¿Por qué? Porque eran el ejército de Saúl, aquellos de los que se hablaba y que tenían una gran fama. Pero en ese momento la fama no interesaba. El orgullo estaba intacto, la altivez de ellos estaba intacta. Pero ellos tenían gran miedo, dice el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eran guerreros, eran orgullosos y altivos. Y el Señor dice en su palabra que a los orgullosos los mira de lejitos. ¿Por qué estaban turbados? ¿Por qué tenían gran miedo? Porque les ocurrió todo lo contrario a lo que el Señor le dijo a Josué: yo estaré contigo. Ellos tenían miedo porque el Señor no estaba con ellos. Pero llegó David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, con una actitud diferente, un joven que sí confiaba en Dios, y lo vemos en todo este capítulo, un joven que sí tenía su confianza en Dios y que tenía una certeza. No importa que Goliat era un hombre que, si nosotros miramos, usted ha visto una cancha de baloncesto, pues más o menos Goliat medía, haga cuenta que su cabeza estaba un poquito ahí metida en el aro, un poco alto, ¿verdad? Y viene un muchacho de una estatura promedio más tirando bajita, que en su propia casa su papá le vio pinta de rey al primogénito, que era un hombre como guerrero, y ese fue uno de los que se fue y siguió a Saúl. Ese era el duro ahí, el fuerte. Y llega el muchachito David y se encuentra con un gigante como Goliat. Pero él no miró a la estatura de este hombre. Él, que tenía en su corazón, su relación con Dios lo llevó a que su mirada estaba puesta en el Señor. Su mirada estaba puesta en el Señor. Porque el Señor, como él mismo lo escribió en el Salmo 27, era y siempre fue la fortaleza de su vida.
¿Quién es la fortaleza de su vida? ¿Cómo se siente seguro? La gente que es codiciosa está buscando en todo momento, quiere lo de todos otros, quiere alcanzar. Me siento seguro con un título, me siento seguro, lo que decía ahorita, con recursos, me siento seguro si tengo amistades, si soy aceptado, si tengo muchos seguidores, ahí me siento seguro. Pues si el Señor no es la fortaleza de su vida, su seguridad de corto aliento. Cuando haya problemas graves, ¿qué hace? Salir corriendo, renunciar, tirar todo a la basura. Hermano, ¿y eso cómo lo vemos? ¿O dónde lo vemos? Fácil, eso es fácil medirlo. ¿Cómo enfrenta usted los problemas? Digamos en casa. ¿Cuál es la primera parte que sale, la primera palabra que sale de su boca en todo momento? Se acabó, me voy, me divorcio. El que se la pasa diciendo eso, hermano, es porque no sabe cómo enfrentar las circunstancias, ni siquiera los problemas de su propio hogar. ¿Qué pasa con aquel que tiene problemas, es empresario? Y en los primeros momentos que dice, hay que cerrar todo y hay que regalar. Lo que compré y costó estas sillas, cada una costó 500,000 pesos, pero esto se acabó. Vendámoslas así, no den 100,000 pesos. ¿Y por qué va a regalar lo que Dios le dio? Porque hay que hacerlo, porque hay que recogernos. Ese se dejó intimidar. Hay personas que no tienen la capacidad, siempre salen corriendo. Cuando hay una situación, cuando tenemos que confrontar, que enfrentarnos a una situación, yo tengo que ir y poner la cara. Pero ¿qué vemos hoy? Cuando llaman a cobrar el arriendo. ¿Qué dicen muchos hombres que deberían ser en la cabeza sacerdotes, valientes, porque Dios está con ellos? Hermano, puede que usted se colgó por cualquier circunstancia, ponga la cara y organice el asunto. Pero ¿qué dicen a la esposa? Vaya usted, ponga la cara. Vaya usted a la tienda. Vaya usted y dígale al Señor y dígale esto. ¿Y por qué no va usted? Porque no es tan valiente, hermano. Porque su confianza está puesta en su carne y en ese momento está como una gelatina. Porque el Señor no es la fortaleza de su vida. Entonces, ¿cómo será cuando enfrenten mayores cosas? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Si tú te sientes inquieto y asustado con los que están a pie, ¿cómo será cuando vengan los de a caballo? Y esto tenemos nosotros que entenderlo muy bien. Porque a veces no sabemos ni siquiera lidiar con un pequeño problema. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas graves, grandes? Si nosotros somos un pueblo que vamos a enfrentar la obra de las tinieblas con autoridad, ¿cómo vamos a enfrentar al mismo enemigo si no sabemos cómo reaccionar ante un problema con los hijos? ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza no tiene la fuente en Dios, sino en nosotros mismos. Y llegó David, versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 28. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermano, hay una cosa tremenda en estas palabras de Eliab. Quiso desacreditarlo delante de todo el mundo, se molestó de la reacción de David. Si todos ellos tenían miedo, lo más lógico es que un muchachito como David también tuviera miedo, viniera y dijera, uy, qué susto lo que está pasando aquí, hay que escondernos. Pero David tenía su confianza puesta en el Señor, la fuente de su fortaleza era el Señor, y mire lo que él está defendiendo. Este filisteo está en contra de el escuadrón del ejército de Dios. Hermano, el problema que quiere detener su caminar, lo que quiere detener es el plan que Dios estableció para usted. Por eso quiere destruir su matrimonio. Si usted se unió a matrimonio guiado por el Señor y el Señor le dio palabra, ese gigante que se para ahí no es que quiera destruirlo y Diego, muérase, no el susto, no. Lo que quiere destruir es un propósito que tiene Dios en ese hogar o en esa empresa,
porque usted de pronto recibió una palabra que es que usted iba a ser una columna financiera en el reino de Dios. Entonces el enemigo quiere levantar un gigante que se oponga a la voluntad de Dios. Cuando nuestra fuente de confianza y fortaleza es Dios, pues yo no me voy a poner a hacerle juego al gigante. Yo lo que hago es enfrentarlo. ¿Quién es este gigante? Filisteo incircunciso, para que enfrente y venga a detener lo que Dios estableció. Es lo primero. Lo segundo que hace Eliab cuando ve que este hombre reacciona de esta manera es que se molesta y trata de desacreditarlo. Y desacreditarlo, esas pocas ovejas. Mire la altivez de este hombre. Esas pocas ovejas, tú eres un don nadie que anda detrás de unas poquitas ovejas por allá en el monte. Tú eres un cero a la izquierda, David. ¿Dónde dejaste esas poquitas ovejas? Él lo que quería mostrarle a todo ese ejército de asustados era que no le prestaran atención a su hermano. Rabia, molestia, trata de desacreditarlo, pero mire, le enseño algo aquí en este culto, hermano. Cuando alguien quiera desacreditarlo, usted como no toma las cosas personalmente, ¿cierto? Usted no toma las cosas personales. Usted sabe que Dios lo llamó a usted para algo y usted tiene una visión clara. Cuando alguien trata de desacreditarlo, lo que hace es todas sus falencias, todo lo que está sintiendo, tratarlo de echárselo a usted para tener el control. ¿Quién era el que estaba asustado? Eliab. Pero ¿qué le dijo a David? Palabras más, palabras menos. Le dijo, yo conozco tu soberbia. Imagínense Eliab diciéndole a David. Eliab, que era un orgulloso y soberbio, diciéndole al otro que el soberbio es él. Yo conozco tu soberbia. Conozco la malicia de tu corazón. ¿Quién era el que tenía malicia en su corazón? Eliab. Pero él quería darle la vuelta al asunto para desacreditar. Ahí le pasa un detalle, hermano. Y en ese detalle es que hay muchas personas que quieren desacreditarlo a usted, pero es para aliviar la carga que tiene el otro y como verter sobre usted lo que son ellos. Eso téngalo claro. Hermano, cuando viene alguien y lo insulta a usted o le dice una cantidad de cosas o lo acusa, cuando usted tiene madurez espiritual sabe que lo que está hablando la persona es lo que está viviendo esa persona. Lo que está viviendo esa persona, que quiere reflejarlo en usted para desacreditarlo, para tener el control de la situación. Pero no lo logró, porque la fuente de la fortaleza de David, ¿quién era? Entonces, si Dios era la fuente de la fortaleza, vino como a traer un reflejo Eliab de lo que él era. Soberbio David, mal pensado, corazón perverso, malicioso. Pero David no le responde nada, porque Dios conoce el corazón de David. Entonces viene el otro a desacreditarme a mí. Las personas que están alrededor, responda, revire, diga, defiéndase. Me va a oír, pero y verá. Yo sí no le tengo miedo a nadie, y yo sí le voy a cantar la tabla, y yo sí le voy a decir, le voy a poner los puntos sobre las sillas, bla, 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 bla. Yo no tengo que hacer eso. Porque si la fuente de mi fortaleza es el Señor, lo que está haciendo el enemigo es sacarme de ese lugar para obrar en la carne. Entonces yo digo, tú eres la fuente de mi fortaleza y tú eres suficiente para defenderme a mí. Vamos a poner a defenderme yo. Le dijo David, en otras palabras, versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, David le estaba diciendo, lo que tú estás diciendo es carreta. Y aquí solo hay una verdad. Los asustados son ustedes, no yo. Ustedes confían en sus armas, en su estatura, en su preparación. Ustedes confían en sus espadas, ustedes confían en sus uniformes, en lo que los puede proteger. Yo no. Yo confío en Dios. Porque así como está escrito en el Salmo 27, Él es la fortaleza de mi vida. No ustedes.
no sus palabras, no Saúl, no este ejército de asustados, no Goliat, no ese gigante y los gigantes que estaban con él, ninguno de ustedes. Los que tienen miedo son ustedes, no yo. El versículo 36 dice, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Uno le dijo, hace unos versículos, el hermano le dijo, soberbio, malicioso de corazón, tus poquitas ovejas, 0 a la izquierda. Y Saúl repitió lo mismo, menosprecio. No, tú no puedes hacer eso. Hermano, ¿cuántos con una palabra como esta bajaron la guardia y dijeron, oiga, gracias Saúl, tiene razón, yo no puedo, mejor doy la vuelta y me voy por donde vine? ¿Cuántos hermanos lo han dicho? ¿Por qué? Porque ese menosprecio, porque esas acusaciones, porque ese descrédito, cuando el Señor no es la fortaleza de su vida, usted se lo cree. Usted se lo cree. Hermano, no importa lo que la gente diga de usted. Lo que importa es lo que Dios ha dicho de usted. Y si el Señor le dice que usted es un esforzado y valiente y que usted tiene una tarea, a Zorobabel, hermano, cuando viene la palabra, no es con ejército, no es con espada, no es con la fuerza individual, no es con la fuerza comunitaria, no, es con el poder del Espíritu. ¿Y qué le dice el Señor a Zorobabel? Tú pones la primera piedra y tú pones la última. Se va a hacer, porque soy yo el que lo voy a hacer a través tuyo. Y así sucedió. Y dice la Biblia que se terminó la construcción, hermano. Igual que Nehemías, estuvieron a punto de detener o querían detenerle a los enemigos, pero así como comenzó el muro y iba creciendo, ya vamos por la mitad, ya vamos 3/4, se terminó la construcción. ¿Qué lo mandó a hacer Dios a usted, hermano? ¿Y en qué punto va de la construcción? ¿A quién le ha creído? ¿Lo han menospreciado? Hermano, estoy hablando de David, pero usted mira en la Biblia el menosprecio a todos los que tienen fe. Al mismo Jesús lo menospreciaron y lo desacreditaron. Y no estamos nosotros en la estatura de compararnos con Jesús, hermano, pero si la Biblia me muestra esto, ¿por qué voy a tomar yo la palabra del enemigo como si fuera la última palabra? Tú pusiste la primera piedra porque yo estoy contigo, vas a construir y vas a poner la última porque yo estoy contigo. Todo depende de quién es la fortaleza de mi vida. Todo depende. Es por lo que yo soy. Mírenme, lo que yo soy importante. Me muevo con gente importante. Tengo dinero en el banco, tengo dinero en el bolsillo. Hermano, ¿usted es eso? Eso es lo que usted vale. No vale nada. Porque usted es lo que Dios le dio en su interior. Ahí es donde está la fortaleza, mi hermano. Ahí es donde está la fortaleza. El versículo 34, David habla del testimonio. Él no se dejó desanimar por las palabras ni de Eliab ni de Saúl. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Le dio una palabra contundente. Tú tienes armas, tú tienes una armadura, tú tienes un ejército, pero estás escondiéndote de este gigante. Pero conmigo está Dios. Ha estado conmigo y estoy seguro que en este día está conmigo. Hermano, ¿qué diferencia es eso? Enorme diferencia frente a todo lo que se vive. Usted se va a encontrar con personas, el menosprecio
la burla, tú no lo vas a hacer, tú no tienes con qué, ni tienes la fuerza, ni tienes el recurso para hacerlo. Ok, listo, tienes toda la razón. Lo natural no lo tengo. Tú miras y puedes ir y esculcar mi vida y tienes razón. Pero te tengo una noticia que tú no vas a entender. Y es que Dios ha estado conmigo y hoy Dios está conmigo. Y entonces, de una manera sobrenatural, tú vas a ver aquí algo sobrenatural vas a ver. Porque es Dios el que está orando. Porque Él es la fortaleza de mi vida. Hermano, igual que David, usted y yo estamos llamados a vivir de esta manera. Versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No lo menospreciaron una vez, ni dos. Aquí venía la tercera. Y le habla el filisteo a David. Y sin embargo, David no se deja desanimar. Dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Versículo 49, metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y usted conoce la historia, salió corriendo David, le quitó la cabeza con la propia espada, y los otros gigantes salieron corriendo. Hermano, ¿quién es usted en esta historia? Eliab, Saúl, el que cree que lo tiene todo, pero a la larga no tiene nada. O Eliab, el orgulloso que quiere detener al otro y decirle palabras para que no haga nada. O Goliat, el que cayó muerto porque menospreció a alguien que no debía menospreciar. Porque él lo declaró varias veces, David. Jehová está conmigo. Salmo 27:1, porque Él es la fortaleza de mi vida. Entonces, ¿por qué de atemorizarme? Por eso, mi hermano, la intimidación nos empuja hacia atrás, a vivir a la defensiva. Hay gente que vive a la defensiva, todo tiempo están a la defensiva. Pero hay gente que vive a la ofensiva, es decir, hacia adelante. ¿Y ha tenido problemas si usted habla con las personas de fe? ¿Ha tenido obstáculos? Claro. Si las cicatrices espirituales se pudieran mostrar. Ay, estoy tan triste que están hablando mal de mí. ¿Y usted por qué cree que están hablando mal? Ojalá no sea porque tengan razón. Yo estoy tan triste, están hablando mal de mí, ya no quiero volver a la iglesia. Si tienen razón, sí, ya lo afectó. Pero si no, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Desacreditarlo y desanimarlo. Pero cuando usted es un valiente, un audaz, su mirada está puesta en otro lugar. El Señor está conmigo. Ha estado. Venga, les cuento. Entonces, usted le da la vuelta al asunto. Puede estar haciendo un negocio, puede estar sentado con alguien. ¿Y usted quién es? Usted es un cero a la izquierda. Usted no tiene con qué. ¿De dónde salió usted? Aparecido. Y entonces usted le da la vuelta al asunto y dice, sí, tienes toda la razón. A mí me conoce Dios y yo conozco al Señor. Y le voy a contar un testimonio. Él ha estado conmigo. Siempre. Porque Él es la fortaleza de mi vida. Por eso soy audaz. Porque no confío ni en mi carne, ni en mis fuerzas, ni en la palabrería de ustedes. Porque confío en Dios. Si Él está conmigo, me va a dar una victoria. Por eso el espíritu de David se unió al espíritu de Jonatán, hijo de Saúl. Porque usted va a Jonatán en las mismas. Si Dios está con nosotros, nos va a dar la victoria, punto. Así de sencillo. La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 5 y 6 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta ya para ir cerrando, finalizando. ¿Es usted un creyente?
o un no creyente? Porque usted puede ir a la iglesia y ser un no creyente. Usted puede decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, soy el miembro número 500 de la iglesia o formo parte de un ministerio en la iglesia, pero no creo en la palabra de Dios. Así que voy, me contento, cantamos, oramos, recibo palabra, digo amén, aleluya a todo, pero voy hacia atrás, siempre hacia atrás, siempre a la defensiva. Me están atacando, me están diciendo, entonces me victimizo a toda hora. Pastor, usted no entiende, usted piensa que estamos molestando aquí y no le interesa que me están atacando. Hermano, desde antes de nacer nos está atacando el enemigo, no hubiera querido ni que naciéramos, pero aquí estamos. Entonces deje de victimizarse, deje de esconderse, de ir a la defensiva. Sea audaz. Mire, recuerde las palabras de Josué o del Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces cuando tengas un problema en tu hogar, en vez de salir a todo lado a decir, ahora sí, se acabó esto y me divorcio, sea valiente y enfréntelo, hermano, y vaya a la raíz de los asuntos. Y confíe en la palabra que Dios le dio, ya es tiempo de hacerlo. A los empresarios, a los que tienen negocios, igual, hermano, sea valiente, enfrente las cosas que tiene que enfrentar, no salga a esconderse en la iglesia, en el ministerio, en todo lo que el Señor le da, hermano, a los que tienen aquí ministerio. Usted no se imagina las locuras que le pasan a uno, los dardos del enemigo. Entonces tú eres pastor. Y la gente, pastor, yo. Bueno, pastor es chévere, solo los domingos ir a predicar. No, no es así nada más. Bueno, pero es visible y a mí que me gustan los aplausos y ser visible. No, tampoco es así, hermano. Eso, mucho dardo también. Y entonces vas a hacer esto y vas a tomar este lugar y vas a abrir y vas a comprar una emisora y vas a hacer esto. ¿Qué? Confírmame, Señor. Y vienen los de al lado. ¿Y usted quién se creyó? Usted es un cero a la izquierda. Usted no tiene cómo. Usted no tiene con qué. Y todo eso quiere desanimar. Pero cuando usted es audaz, usted dice, Señor, no tengo ni idea qué vas a hacer tú, pero yo creo. ¿Y cómo lo hizo? Venga, le cuento una historia. Dios estuvo conmigo y sigue estando conmigo. Hermano, ¿Dios está con usted o no está? ¿Usted qué cree? ¿Le cree o no le cree? Y si usted cree que Dios está con usted y que usted es iglesia, es decir, que usted es parte del ejército de Dios, entonces, ¿qué opina de este capítulo 10 del Evangelio de Lucas con el versículo 19? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si usted cree en el Señor y en su palabra, y usted cree que usted es iglesia, usted tiene esta misma autoridad. Y aquí os doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces tenemos la autoridad y el poder dado por Dios para enfrentar todo lo que venga. Todo es todo. Todo. Dios va a permitir situaciones, otras las va a propiciar Él, para sacudirnos, para movernos. ¿Por qué Dios obra de esa manera? Saca al pueblo de Israel de Egipto, los saca y endurece el corazón de Faraón para que los persiga. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Por qué el Señor le dice a Moisés que vaya ante Faraón y que le diga muy firme, deja ir a mi pueblo a servir y a adorar a Dios? Pero él mismo endurece el corazón de Faraón para que le diga que no. ¿Por qué Dios hace cosas como esas? ¿Por qué Dios permite que haya caminos que se ponen muy estrechos en momentos? Situaciones en las que nosotros decimos, Dios, ¿qué pasó? Entonces el Señor dice, ¿qué pasó? Es que no, que yo estaba más contento, todas las cosas estaban funcionando divinamente.
y ahora no. ¿Y qué pasa? No, pues que yo ya no sé si estoy contigo o no. ¿Cómo así? ¿Eres creyente o no creyente? Porque la confianza no está porque ahí esté sucediendo algo que tú pienses que está correcto o está bien, sino porque así haya una tormenta, una situación difícil. Tú sigues mirando por encima, como David. El Señor es la fortaleza. La palabra de Dios. Por allá cuando Habacuc hace las preguntas, ¿y por qué esto y lo otro? Y el Señor le responde de una manera tremenda. Hay una frase, unos versículos en la Biblia. Aunque ya la tierra no dé fruto, aunque ya todo se seque, aunque pasen muchas cosas difíciles, yo seguiré confiando en el Señor. Qué enseñanza tremenda. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso hay momentos en que todo parece que estuviera patas arriba, pero realmente no. No está tan patas arriba como pensamos. Él sigue, como entonábamos un cántico ahorita, teniendo el control. Él sigue obrando en nuestras vidas y Él sigue diciendo lo que tú estás viviendo y lo que estás llorando y lo que estás quejándote es porque tienes una fuente de fortaleza que no soy yo. Porque cuando la fuente de tu fortaleza sea yo, en ese momento te vas a convertir en una persona osada, audaz, valiente, llena de coraje. Y esos son los que conquistan, hermano. Y esos son los que ven la gloria de Dios. Por el camino quedan muchos. Y se van quedando por el camino. Y hogares se van destruyendo y vidas se van destruyendo. Y entonces cuando miramos al que se va quedando por el camino, ¿qué le faltó? Valentía. No supo cómo enfrentar el problema, se desesperó y terminó respondiendo en la manera en que el enemigo quería. ¿Y dónde queda el propósito de Dios, hermano? ¿Dónde queda el propósito de Dios? Los ministerios que nunca florecieron, los empresarios que volvieron a Egipto, las familias que se destruyen, los hijos que sufren, ahí queda. Tierra desolada, tierra desolada. En las guerras hay un territorio donde se desarrolla la batalla que se llama tierra de nadie. Entonces hay un ejército allá y hay otro ejército acá. Y aquí se está desarrollando la batalla. Y esa es tierra de nadie, todavía, porque se está desarrollando una batalla. El que conquiste, Goliat le dijo a David, si ustedes nos ganan, o le dijo a David, no, le dijo al ejército de Saúl, si ustedes nos ganan, nosotros les vamos a servir. Si nosotros les ganamos, ustedes se convierten en nuestros siervos. Esto ahorita es tierra de nadie. Aquí el que gane se la apropia. Y eso es la guerra espiritual, hermano. Entonces, usted es tierra de nadie. Depende. Si se cree o no se cree. Yo creo. Volvamos al ejemplo con Juan. Juan solo cree en él. Pero Dios le habla todos los días y le dice, oiga, deja de confiar en usted mismo, confía en mí. Todavía es tierra de nadie. El enemigo le dice, no confíe en Dios, confíe más en mis mentiras. Este está a punto de ser conquistado. Por uno de los dos, depende a quién escucha. En el caso mío, en este ejemplo, si tengo fe, yo soy tierra que le pertenece a Dios. Ya no soy tierra de nadie. Yo he tomado una decisión. Le creo al Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? O como dice el autor de la carta a los Hebreos, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé, así que no temo lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué le puede hacer el hombre a usted? ¿Qué es lo peor que alguien le puede hacer? ¿Qué sería lo peor? Quitarle la vida, ¿cierto? Eso sería lo peor, eso sería lo máximo, lo más grande. Me dijo que me va a matar. ¿Y si me muero? ¿Me moriré antes o después? ¿Puedo alargar días de vida? ¿Puedo acortarlo? Tampoco. El Señor tiene una fecha donde yo voy a morir. Entonces, ¿por qué voy a temer?
Pero si así fuera, y si el Señor lo permite, ¿qué dijeron los que fueron al horno de fuego? Jehová puede librarnos. Y si no nos librare, si nos morimos en ese horno, es la voluntad de Dios. Pero no vamos a adorar a ningún ídolo. ¿En quién estaba su fortaleza? En el Señor. Entonces, no le tengo miedo a la muerte, dice Apocalipsis. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Esa es una de las maneras. ¿Por qué vencieron? Apocalipsis 12:11. ¿Por qué vencieron? Por la sangre de Cristo, por el testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué lo voy a matar, Diego García? Pues yo no me puedo librar de la muerte, ¿cierto? Entonces, si Dios lo permite, listo, está bien. Y si no le debo tener miedo ni siquiera a la muerte, ¿cómo le tengo miedo a una llamada a una casa de cobranza, por ejemplo? ¿Cómo le tengo miedo a un vecino? ¿O cómo le tengo miedo al diablo que se me quiere meter para destruirme mi hogar? ¿Le tengo miedo y le hago el juego? ¿O cómo le tengo miedo al que me dice que me va a quitar todo? ¿Me podrá quitar la fe? ¿Cómo se me mete y me quita la fe? No. ¿Qué dijo Job? Job lo expresa en muchos versículos. Yo sé que mi Redentor vive. Hay un momento en que dice Job, si mejor dicho, todas las cosas siguen como están, tan difíciles, y morir, sé que lo veré. En otras palabras, todavía lo sigo mirando a él, hermano. Y el enemigo desesperado. Pero ya le quité todo, le quité la familia, la salud, el dinero, todo le quité. Y este sigue diciendo que sigue confiando y mirando al Señor. Ojalá nosotros también. Yo le invito a que incline su cabeza. ¿Quién es su fortaleza? Usted. Es de corto aliento. Cuando vengan problemas graves va a salir corriendo. Hay mucha gente que sale corriendo, muchos, que uno los ve muy valientes y hablan mucho de la valentía, pero salen corriendo. Quiere decir que su confianza son ellos mismos. Pero si usted declara como David, Jehová es la fortaleza de mi vida, usted enfrenta los problemas, no sale corriendo. Y deja de tener el camino o la salida de atrás como una opción en su vida. Porque no somos de los que retroceden. Y si yo no soy de los que retroceden, no estoy renunciando a toda hora. No estoy tirando la toalla todos los días. Y si yo no soy de los que retrocede para perdición, no soy de los que hablo todos los días. Divorcio, esto se acabó. O la economía, esto se acabó. No, no estoy en eso. Porque mi fortaleza es el Señor. Y mientras Él esté conmigo, lo tengo todo. Todo absolutamente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por el alimento que nos das cada día, que nos permite, Señor, conocerte cada vez más y confiar en ti. Señor, debemos reconocer que nos ha faltado osadía, que no somos tan valientes como decimos. Y no somos tan valientes porque nos dejamos llevar por las mentiras del enemigo y le creemos todas esas mentiras y engaños al enemigo. Y entonces miramos hacia atrás y vemos el camino que hemos recorrido. Y entonces decidimos volver atrás. Y decimos, bueno, eso fue lo que me tocó a mí. Y no es así, hermano. Porque el Señor dice que marchemos hacia adelante. Y no importa cuántos problemas o circunstancias difíciles tenga usted hoy, si el Señor es la fortaleza de su vida, usted va a tener, hermano, la convicción, la valentía, la osadía de enfrentar ese problema, de enfrentarlo, de ir a la raíz del asunto, porque no le va a ganar. Resulta que el Señor le da a usted una palabra, a usted y a su familia, y es algo que usted no puede soltar, hermano. Ese matrimonio tenía una expectativa. Esa familia formada delante del Señor y en la voluntad de Dios tenía una expectativa. Pero usted le pone en bandeja todo al enemigo. ¿Por qué no se rinde delante del Señor?
Saúl vio la gloria de Dios. Pero en ese punto donde llegó Goliat, ya este hombre confiaba en él. Él sabía más que Dios. Orgullo, altivez. Había un Eliab diciéndole a David, dizque altivo, soberbio. Quería mostrar lo que él era en el otro. ¿Para qué? Para desanimarlo. Hermano, cuando la Biblia nos habla de un remanente, es porque no es una cantidad muy grande de valientes. La Biblia nos habla en Apocalipsis, al que venciere, al que venciere, al que venciere. No al que retrocediere, al que retrocediere, al que retrocediere. No, sino al que venciere. Claramente hay muchas cosas que vamos a vivir. Quizás nunca aprendimos en la vida a enfrentar las circunstancias difíciles. No nos enseñaron nuestros padres. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Querían solucionarle todo a los hijos y nunca los enseñaron a resolver conflictos. Nunca los enseñaron a enfrentar las cosas con carácter. Por eso cuando llegamos a la vida cristiana pensamos, ay, gloria a Dios, llegamos a la iglesia, se me acabaron los problemas. ¿Quién le dijo eso? Ese es un evangelio mentiroso. No se le acabaron los problemas. Mientras usted esté en esta tierra va a tener problemas. Pero ahora tiene una fuente de fortaleza que es Dios. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme si Jehová es la fortaleza de mi vida? Él ha estado conmigo y sigue estando. Y no va a haber un Goliat, va a haber muchos Goliat. Y Anac, y Sesaí, Talmaí, como los que estaban allí en Hebrón. Y va a haber egipcios que persiguen y filisteos que quieren entorpecer el camino. Y va a haber un pueblo con un corazón duro que no va a confiar en la palabra de Dios y que va a traicionar. Y va a haber otros que van a descalificar. Y va a haber otros que van a desacreditar. Pero mientras el Señor siga siendo la fortaleza de nuestra vida, ni lo tomamos personal, ni nos dejamos intimidar, ni por la llamada, ni por el mensaje, ni por la amenaza. Y podemos decirle a aquellos que se levantan, oye, tú viniste a entorpecer el propósito de Dios en mi vida. Y sabes una cosa, no hay arma forjada que pueda prosperar en contra del plan de Dios. Así que en el nombre de Jesús, hoy me enfrento a ti. En el nombre de Jesús, por mi hogar, por los planes que Dios tiene conmigo y con mi esposa. Hoy me enfrento en el nombre de Jesús por los planes que Dios tiene con este ministerio, por los planes que Dios ha establecido para esta casa, en el nombre de Jesús. Y empezamos a sacar esas piedras que representan la fe, las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas promesas que el Señor te dio? ¿Eres un creyente o un no creyente? Confía en Dios. Puedes confiar en Dios. Fortalécete en el Señor. Él es la fortaleza de mi vida. Ojalá no estés poniendo tu esperanza en nada más, ni en nadie más. Todo es pasajero. Todo eso que buscas con todo tu corazón, un día no va a estar. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Se acabó tu vida? No, porque Él es la fortaleza de mi vida. Así que no temas lo que el hombre te puede hacer. Confía en Dios. Sé valiente. Desecha el temor de tu vida. Renuncia al temor en el nombre poderoso de Jesús. Renuncia a la duda. Renuncia a la incredulidad. Renuncia a toda mentira del enemigo. Y cuando haya problemas, enfréntalos con fe, no en la carne,
sino con fe. Para que todos los que ven que tú eres un valiente y un guerrero, y te lo han dicho muchos años y muchas veces, vean que no es de corto aliento. Esa valentía que tienen no es de corto aliento, sino que es de largo aliento, porque es hasta que se cumpla la voluntad de Dios. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y por todos los valientes que se están fortaleciendo en ti. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Hemos sido menospreciados y desacreditados, pero no interesa. Lo importante es lo que tú dices. Y tú nos has levantado para hacerle frente en un mundo caído a toda la oposición que venga. Pero veremos tu gloria. Veremos cómo caen, no uno, sino muchos gigantes. Y podremos contar ese testimonio a muchísimas personas. Es que el Señor ha estado conmigo y quiere estar contigo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tus promesas y por la voluntad perfecta que se cumple en las vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, el temor no viene de Dios, pero lo que sí viene de Dios